En julio de 1947, algo sucedió en el desierto de Nuevo México que cambió el curso de la historia de la humanidad para siempre. El mundo aún hoy en día se pregunta si fue un accidente, un encubrimiento o una conspiración gubernamental. ¿Qué es lo que realmente sucedió en Roswell? ¿Fue realmente un ovni lo que se estrelló en el desierto o hay algo más que el gobierno de Estados Unidos está ocultando? En este video descubrirás la verdadera historia detrás del incidente de Roswell, una historia que ha desconcertado investigadores, científicos y aficionados por igual durante décadas. Prepárate para conocer los secretos que se esconden detrás de uno de los eventos más enigmáticos e icónicos de la historia moderna. El incidente fue descubierto cuando un gran objeto volador no identificado se estrelló en un rancho propiedad de William Brazel. Brazel informó a las autoridades locales sobre el incidente y en poco tiempo el ejército de los Estados Unidos llegó al lugar del accidente. El ejército llevó los restos del objeto a la base aérea de Roswell y posteriormente se emitió un comunicado de prensa que decía que un globo meteorológico había caído en la zona. Sin embargo, muchos años después, la versión oficial del ejército de los Estados Unidos fue puesta en duda por testigos y conspiradores que aseguraron que los restos encontrados no eran de un globo meteorológico, sino de un objeto volador no identificado. Según los informes, los restos encontrados en el rancho eran extraños y misteriosos. Estos incluían restos de metal desconocido, materiales ligeros y flexibles y fragmentos de vidrio o algún otro tipo de material transparente. También se encontraron restos de cuerpos humanoides que algunos afirmaron eran extraterrestres. Aunque el ejército de los Estados Unidos cambió su versión oficial varias veces, insistió en que el incidente fue causado por un globo meteorológico. Sin embargo, muchos creen que fue un encubrimiento y que los militares estaban ocultando la verdadera naturaleza del incidente. A lo largo de los años, el incidente de Roswell ha sido objeto de muchos libros, documentales y películas, y ha sido objeto de intensos debates y controversias. Muchos creen que se trata de un encubrimiento gubernamental para ocultar la existencia de vida extraterrestre, mientras que otros lo ven como una simple confusión. En resumen, el incidente de Roswell sigue siendo un misterio sin resolver y probablemente seguirá siendo objeto de especulación y debate en los años venideros. Algunos de los misterios que rodean el caso son los siguientes. La falta de información oficial. A pesar de la gran cantidad de evidencia y testimonios, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido una posición evasiva en cuanto a lo que realmente sucedió en Roswell en 1947. La naturaleza de los restos encontrados. La descripción de los restos encontrados en la zona del supuesto accidente es confusa y ambigua, lo que ha llevado a especulaciones de que se trataba de algo más que un globo meteorológico. La presencia de cuerpos. Varios testigos afirman haber visto cuerpos recuperados de la zona del accidente, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre y el encubrimiento de la misma por parte del gobierno. La posible recuperación de tecnología extraterrestre. Algunos teóricos de la conspiración creen que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber recuperado tecnología avanzada de la nave espacial extraterrestre accidentada y estaría utilizando dicha tecnología en secreto. La supuesta participación de la CIA. Algunos afirman que la CIA estaba involucrada en el incidente de Roswell y que su papel en el encubrimiento de la verdad ha sido fundamental. Estos son solo algunos de los misterios que rodean el caso de Roswell, el cual sigue siendo objeto de debate y controversia en la actualidad. ¿Qué secreto sigue siendo tan importante que incluso después de tantos años la verdad no puede ser revelada? Es difícil decir con certeza lo que realmente sucedió en Roswell, pero lo que es seguro es que el misterio que lo rodea continúa intrigando a muchas personas en todo el mundo.
En 1947, Kenneth Arnold, un piloto y empresario de Idaho, se convirtió en uno de los primeros testigos de avistamientos de ovnis en la historia. Lo que vio ese día cambió su vida para siempre y encendió la chispa de la fascinación por los ovnis en todo el mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vio Kenneth Arnold en el cielo? ¿Fueron realmente ovnis o hay algo más detrás de esta misteriosa historia? En este video nos adentraremos en el relato de Arnold y descubriremos cómo sus avistamientos inspiraron la creación del término platillo volador, así como el comienzo de una era de especulaciones, teorías y debate en torno a la existencia de vida extraterrestre. Kenneth Arnold es conocido por haber sido el primer piloto en informar sobre un avistamiento ovni en los Estados Unidos en 1947, justo antes del incidente de Roswell. Según su informe, mientras volaba su avión cerca del monte Rainier en Washington, su objetivo era encontrar un avión de transporte C-46 del Cuerpo de Marines que había caído en la zona recientemente. Lo que lo movía en realidad era la recompensa de $5,000 que se ofrecía para la persona que encontrara los restos, cuando de repente vio 9 objetos voladores brillantes en forma de disco que volaban en formación a una velocidad extremadamente alta y cambiaban de dirección rápidamente. Arnold describió el movimiento de los objetos como similar a platos siendo saltados sobre el agua. El avistamiento de Arnold recibió mucha atención de los medios y fue ampliamente reportado en todo el país, lo que llevó a un aumento en los informes de avistamientos ovni en las semanas y meses siguientes. Aunque algunos escépticos argumentan que lo que vio Arnold podría ser explicado como una ilusión óptica o algún tipo de fenómeno meteorológico. Otros sostienen que su informe es una de las pruebas más sólidas de la existencia de ovnis. Y nació el término platillo volador. Al momento de contar su historia, la prensa dijo que se movían como platillos saltando sobre el agua. En el informe periodístico que siguió, se afirmó erróneamente que los objetos tenían forma de platillo. De ahí nació el término platillo volador, con el que se identifican los ovnis u objetos voladores no identificados. Según el testimonio de Arnold, los objetos parecían volar en un solo plano horizontal, pero también se movían de un lado a otro y en ocasiones giraban y se desviaban como la cola de una cometa china. Aquellos objetos eran de un tamaño considerable y conté hasta 9. Los brillantes destellos que surgían de su superficie y que yo al principio supuse que eran reflejos de sol eran pulsantes y al propio tiempo los aparatos se balanceaban. Parecían volar tan fácilmente de lado como en posición plana, dijo Arnold. Otras versiones dicen que tras su experiencia, Arnold contó su relato a amigos y conocidos y que uno de estos fue responsable de acudir a la prensa. El periodista Bill Bickett, el hombre que inventó el término platillos voladores, utilizó el término platillo volador después de recoger el testimonio de Arnold. Volaban de una manera caprichosa, como cuando usted lanza un platillo sobre el agua, que va rebotando sobre ella. Pero muchos años antes, el 24 de enero de 1878, un agricultor llamado John Martin reportó el avistamiento de algo raro en el cielo de Denison, Texas. El hombre afirmó haber visto un objeto a gran altura que se movía a una velocidad maravillosa y que la única manera de describirlo era como un gran platillo flotando en el aire. Su relato se publicó en el Denison Daily News, sin levantar grandes reacciones. Por ello, es que es difícil que Kenneth Arnold conociera el término platillo volador. Es más, es seguro que ni el mismo Bill Bickett lo conociera. Por lo tanto, se trata de una extraña coincidencia. Hay varios misterios y teorías sobre el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, incluyendo: ¿eran los objetos que vio realmente naves extraterrestres o había una explicación terrestre convencional para ellos? Algunas personas cuestionan si Kenneth Arnold vio realmente lo que afirmó haber visto, o si se trató de un engaño o una percepción errónea. También hay teorías de que el gobierno estadounidense y/o militar podría haber estado involucrado en el incidente de alguna manera, y posiblemente incluso haber encubierto la verdad. Además,
Hay algunas teorías que sugieren que los objetos que vio Kenneth Arnold podrían haber estado relacionados con otras observaciones de ovnis reportadas en la misma época y en la misma área, como el famoso incidente de Roswell. En general, el avistamiento de Kenneth Arnold sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y debatidos de la historia de los ovnis, y probablemente nunca se resolverá completamente el misterio de lo que realmente vio en el cielo. En conclusión, el caso del avistamiento de Kenneth Arnold sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fue un avión secreto del gobierno? ¿Fue un fenómeno natural desconocido? ¿O tal vez fue algo extraterrestre? Las teorías abundan, pero la verdad sigue siendo desconocida. ¿Qué otra cosa podría estar ocultando el gobierno? ¿Cuándo se revelará la verdad sobre lo que sucedió en el cielo de Washington en 1947? La respuesta sigue siendo un misterio intrigante que puede nunca ser resuelto. En 1948, el teniente Thomas Mantell, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se convirtió en uno de los primeros pilotos militares en perseguir un ovni en pleno vuelo. Lo que sucedió esa tarde de enero cambió su vida y puso en cuestión la existencia de vida extraterrestre. ¿Fue Mantell el primer piloto en tener un encuentro cercano con un ovni? ¿Cómo es que su casa se estrelló y cómo afectó esto a la investigación del fenómeno ovni? En este video te llevaremos en un viaje por la historia detrás del incidente de Mantell, una historia llena de misterio, especulación y por supuesto teorías de conspiración. ¿Qué le sucedió realmente a Mantell en aquel día fatídico? ¿Fue su muerte el resultado de un simple accidente o hay algo más detrás de esta tragedia? Prepárate para descubrir los secretos detrás del incidente de Mantell y para entrar en un mundo de misterio y especulación. Pero antes de continuar, quiero que me cuentes si conocías este incidente y me lo hagas saber en los comentarios. Y recuerda que si te está gustando este contenido y aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y le des like. ¡Continuamos! El día 7 de enero de 1948, la torre de control ubicada en el aeropuerto militar de Goodman recibía una llamada telefónica por parte de la policía de Kentucky, alertando sobre un aluvión de avisos que hacían referencia a un objeto brillante atravesando el cielo a gran velocidad. Eran 3 militares que ocupaban en aquel momento la torre de control, pudiendo localizar dicho objeto al suroeste de su posición, el cual se mantuvo en su campo de visión desde las 14:20 hasta las 14:55 horas. En ese mismo momento, el escuadrón del que formaba parte Mantell se encontraba haciendo prácticas de vuelo sobre la zona, por lo que fueron contactados por los controladores aéreos con el fin de que se dirigiesen al lugar en el que se encontraba el objeto volador no identificado. Es necesario tener en cuenta que nos encontramos a finales de los años 40, en pleno apogeo del fenómeno ovni y a tan solo 6 meses después del incidente de Roswell, el cual había causado un enorme impacto en la opinión pública norteamericana. Finalmente, los 4 cazas Mustang F-51D localizaron el objeto no identificado, el cual calificaron como brillante y de un color rojizo en sus extremos. Uno de los aparatos abandonó poco después la persecución, tras declararse corto de combustible, y de los 3 restantes solo uno de los pilotos contaba con mascarilla de oxígeno en la cabina. Tras ascender hasta los 6.900 metros, otros 2 cazas decidían abandonar la misión por falta de oxígeno, mientras que Mantell seguía subiendo de altura en su aparato. Desde la torre de control de Goodman se le ordenó descender inmediatamente, una orden que no llegó a cumplir. Según algunas fuentes, Mantell alegó que se encontraba muy cerca del objeto, el cual definió como gigantesco, mientras que otras aseguran que en ningún momento pronunció dicho calificativo, estableciendo que los otros pilotos llegaron a asegurar que no parecía de gran tamaño. A los pocos minutos, el F-51D que pilotaba Mantell caía en picada en una zona a 145 kilómetros de la torre de control de Goodman, perdiendo la vida de manera instantánea tras el impacto. Según el informe que se elaboraría posteriormente, Mantell habría sido víctima de hipoxia, falta de oxígeno,
perdiendo el conocimiento y por ello el control sobre su avión. Durante la Segunda Guerra Mundial había prestado sus servicios adscrito a un escuadrón de la RAF británica a los mandos de un C-47 Skytrain, la versión militar del conocido DC-3. Durante el día D, en la invasión de Normandía, Mantell tenía la misión de remolcar un planeador militar modelo Waco CGA-4, tarea que realizó con éxito, pero que se complicaría en el momento de regresar a la costa inglesa. Su aeronave había sido cosida literalmente a balazos y presentaba enormes daños en toda su estructura. A pesar de esto, Mantell se las arregló para conseguir aterrizar el aparato, lo que finalmente le valdría la concesión de la Cruz al Vuelo Distinguido. Posteriormente acreditaría 107 horas de vuelo en combate, por las cuales acababa recibiendo también la Medalla del Aire con distinción de 4 hojas de roble. Tras finalizar la contienda, Mantell se trasladaría a Louisville, Kentucky, donde abrió una escuela de vuelo privada. Al mismo tiempo, entraba a formar parte del Escuadrón de Cazas 165, completando con éxito la transición para poder pasar del C-47 a un Mustang F-51D. El incidente de Mantell está calificado como uno de los casos ovni más representativos de la historia, el cual hizo cambiar por completo el posicionamiento de los medios de comunicación norteamericanos ante este fenómeno. Hasta entonces, los ovnis formaban parte de la imaginería popular y eran tratados en tono jocoso desde los periódicos y televisiones. Sin embargo, el fallecimiento de un piloto militar de reconocido prestigio en plena persecución de uno de estos objetos hizo que la situación mediática se volviese mucho más seria y complicada. Lo cierto es que el cadáver fue recuperado en el mismo lugar del accidente, con el reloj de pulsera detenido exactamente a las 15:18, y tras practicársele la correspondiente autopsia, se determinó como causa del fallecimiento el fortísimo golpe recibido en la cabeza tras el impacto contra el suelo. Por último, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca llegó a confirmar la silueta de un globo en la fecha de los hechos, razón por la que este asunto ha quedado como uno de los casos ovni más enigmáticos de la historia. ¿Qué pasó realmente durante el incidente Mantell? ¿Fue Mantell solo un piloto que persiguió una ilusión? ¿O hubo algo más en el cielo ese día? A pesar de décadas de investigación, todavía no se ha llegado a una respuesta clara. ¿Podría ser este uno de los muchos misterios sin resolver que desafían nuestra comprensión del universo? El incidente de Mantell nos recuerda que todavía hay mucho que no sabemos sobre nuestro mundo y lo que hay más allá de él. Gracias por llegar al final del video. Recuerda, si te gusta el contenido y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y le des like. Nos vemos en el próximo video.